Muchísimas gracias por esa información. Nosotros continuamos con mucho más aquí en su revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento Su cita con la ley. Hoy vamos a conversar acerca del libro quinto del Código Procesal Civil. Específicamente vamos a hablar acerca del tema los recursos. Para darnos más detalles, se encuentran conmigo dos expertos en el tema que ya son de casa. Quiero darle los buenos días a María Amanda Castellón Tífer. Ella es directora de Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y miembro de la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil. Y también se encuentra con nosotros el diputado Carlos Emilio López. A ambos, bienvenidos a Primera Hora. ¿Cómo amanecen esta mañana de viernes? Contentos, alegres. Qué bueno. Antes de iniciar, nos gustaría enviar unos saludos muy especiales de cumpleaños, ¿verdad, abogada? Cuénteme quién está de cumpleaños el día de hoy, por favor, antes de iniciar con el tema. Hoy está de cumpleaños mi adoración, que es mi nieta, María Paula Centeno Quinto, a quien le deseo muchas bendiciones y que sea muy feliz. Excelente, entonces felicitaciones a su nieta, a María Paula y a toda la familia. ¿Hay fiesta hoy entonces? Así es, empieza desde hoy, seguimos mañana y continuamos la semana. Y cayó buen día, mire, ya fin de semana. Así es. Qué bien, entonces vamos a iniciar a hablar acerca del libro quinto del Código Procesal Civil y me gustaría que el diputado Carlos Emilio pues me mencionara un poquito acerca de este tema. ¿Quiénes pueden presentar recursos y para qué sirven? El libro quinto del Código Procesal Civil versa sobre los recursos y está contemplado del artículo 536 al artículo 594. Ahí se establece que pueden presentar recursos las partes, es decir, la parte demandada o la parte demandante, o también un tercero o cualquier otra persona interviniente en el proceso que se sienta afectada por una resolución o por una medida, por un auto tomado por una autoridad judicial. Los recursos son medios de impugnación, son medios de reclamación. Cuando una persona siente que una resolución judicial no la satisface, siente que ha vulnerado un derecho, que no se le ha otorgado la petición que ha alegado, entonces impugna esa resolución judicial. Ahora, ¿qué tipos de recursos existen? El Código Procesal Civil establece 5 tipos de recursos. Tenemos el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de denegatoria de una admisión y asimismo la acción impugnatoria de la rescisión de una sentencia firme. El Código Procesal Civil compactó, redujo el número de recursos, porque antes en el Código de Procedimiento Civil, que en paz descansa, que ha sido derogado, había unos 10 recursos aproximadamente. Entonces esa cantidad de recursos que habían hacía que el proceso fuera muy lento, tardado, es decir, los abogados litigantes siempre estaban recurriendo constantemente. Entonces eso eran tácticas dilatorias que hacían el proceso elástico, lo iban estirando. Entonces el nuevo código compactó. Y vino a agilizar todos los procesos. Exactamente, es decir, hizo breve, hizo ágil, expedito el proceso judicial civil. Perfecto. Ahora me gustaría que habláramos un poquito de cada caso. ¿Contra qué cabe el recurso de reposición y apelación? El recurso de reposición cabe contra autos, o también autos no definitivos y contra providencias. Es decir, son medidas judiciales, son decisiones judiciales que no implican una sentencia. Es decir, cuando no ha concluido el proceso. Perfectamente, una de las partes que se sienta afectada puede interponer este recurso. De igual manera, también antes en el Código de Procedimiento Civil se podía apelar en diferentes situaciones. Se podía interponer el recurso de reposición contra sentencias interlocutorias simples, contra sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, etcétera. Es decir, también aquí la lógica al acortar las situaciones en donde se puede interponer recurso de reposición siempre tiene la perspectiva de achicar los procesos judiciales civiles y evitar que estos se eternicen. Perfecto. Y me gustaría también que conversáramos con la abogada y que nos ejemplificara un poco acerca, y nos diera ejemplos de recursos de reposición. Por ejemplo, el recurso de reposición se utiliza cuando la autoridad judicial dicta alguna providencia o dicta algún auto, pero en el mismo algo no ordenó y que vos esperabas que ordenara. Entonces vos decís, ahora ¿cómo hago? Necesito que lo examine y lo modifique. Entonces le pedís que lo reponga
porque tal vez faltó la hora de alguna actuación que se deba realizar, señalar una fecha, o porque no te ordenó, por ejemplo, la práctica de un medio de prueba. Entonces, vos lo que haces antes de poder recurrir de apelación, que es otro de los recursos que mencionaba el diputado, Sí. primeramente lo que puedes hacer es reposición, solicitar la reposición. Como bien lo decía, se trata de autos que no son definitivos. ¿A qué nos referimos cuando decimos un auto definitivo? Es un auto que te cierra la puerta en el proceso y no puedes continuar. Ya no hay manera. Ya no hay manera. De buscar una Entonces, apelación. ahí, cuando es definitivo, ese auto o actuación del juez o una sentencia definitiva con la cual se termina el proceso de manera común, entonces vos podés recurrir, pero de apelación. La diferencia en la reposición y en la apelación no solamente es en contra de qué tipo de resoluciones es admisible estos recursos, sino también la autoridad que lo va a conocer. Por ejemplo, la reposición, quien la conoce y lo resuelve es la misma autoridad que está dictando la providencia o está dictando el auto. En cambio, la apelación lo podés apelar ante la misma autoridad, él te la va a admitir para que pueda ser tramitada, pero quien va a decidir al final va a ser la autoridad superior. Es decir, si estamos hablando que en Nicaragua tenemos juzgados locales y juzgados de distritos civiles, si un juez local dicta una sentencia en un caso que él está conociendo y la sentencia es una resolución definitiva, si usted no se siente satisfecha con los resultados en esa sentencia, usted va a apelar ante ese mismo juez, pero el que va a decidir va a ser el juez superior de él, que va a ser un juez de distrito. Y así, por ejemplo, si fuese también una autoridad judicial de distrito civil el que dictó la sentencia, su superior sería el Tribunal de Apelaciones. De esta manera se estaría garantizando el derecho a recurrir, el derecho a apelar, el derecho a que sea examinada esa resolución y se determine si efectivamente está ajustada a derecho, que es lo que toda persona espera. Claro. De una resolución de una autoridad judicial. Y hablando de resoluciones y como hablábamos al inicio con el diputado Carlos Emilio, estamos hablando de que esto viene a agilizar muchísimo el proceso. Más o menos, ¿en cuánto tiempo se resuelve un caso de estos? ¿En cuántas semanas, meses estamos hablando? Bueno, hay un punto muy importante que creo que es necesario que la ciudadanía conozca y es que como este proceso predomina la oralidad, entonces hay recursos como la reposición que uno lo puede interponer en la audiencia misma. Imagínense la rapidez que si estamos en audiencia, ¿qué es lo que predomina en este nuevo proceso civil? En la audiencia usted le dice, su autoridad, le solicito que reponga el auto que acaba de dictar porque no me proveyó algo que yo pedí. Por ejemplo, le estoy pidiendo que admita un medio de prueba y no lo admite, entonces omitió eso. Entonces el juez revisa en el momento. Inmediatamente, y entonces le dice, se repone el auto dictado recientemente y se dicta el siguiente. Entonces este ya cumple todo lo que usted pidió, si es que realmente debe de darle todo lo que usted pidió, porque no siempre se le puede dar todo. ¿Por qué? Porque si usted no cumple el requisito, la autoridad se lo desestima. Claro. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden observar que a diferencia del anterior procedimiento, que era meramente escrito, este es oral. Y en el caso de que esté en la audiencia, ahí lo solicita o interpone o impugna esa providencia, hace la solicitud de reposición, ahí mismo lo conoce el juez y ahí mismo le resuelve. Entonces eso es rápido, es instantáneo. Sí, estamos viendo en pantalla acerca de recurso de casación. Bueno, ¿Qué es eso? Ese es otro de los recursos, es un recurso extraordinario. Pero este es un recurso extraordinario que se puede solicitar en contra de un auto definitivo o una sentencia definitiva. Es decir, aquellas resoluciones que ponen fin a un proceso. Ponen fin a un proceso en una segunda instancia. ¿Cuál es el objetivo de la casación? Es verificar, examinar, analizar si efectivamente no se ha infringido la ley, no se ha violado ninguna norma constitucional, no se ha violentado ninguna norma procesal o de orden sustantivo. Entonces la persona tiene que señalar en su escrito de expresión de agravio, al momento en que está recurriendo de casación, cuál ha sido el derecho que ha sido violentado, cuál ha sido la norma procesal o garantía procesal que establece la Constitución política que ha sido violentado. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a ser oída en un proceso. Y si no lo fue, esa sería una vulneración a un derecho fundamental o garantía fundamental. Entonces ahí tendríamos la casación, por ejemplo. Ahora, diputado, en general, ¿cuáles serían los beneficios de estos recursos? El Código Procesal Civil es un código proteccionista, es un código garantista. Y una de las garantías que están en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es
a que toda sentencia judicial sea revisada por una doble instancia. Ese es un mecanismo de protección. Si un juez de distrito civil ha emitido una sentencia con la cual no estás de acuerdo, podés apelar y podés recurrir ante el Tribunal de Apelaciones. Si no te satisface la sentencia del Tribunal de Apelaciones, recurrir de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Entonces, el hecho de que existan estos recursos es un mecanismo de protección a la persona usuaria del sistema de justicia. Por otro lado, en el tema de la casación, como muy bien explicaba la doctora María Amanda, se establecen claramente cuáles son las causales. Si hay una violación a un derecho fundamental establecido en la Constitución, podés recurrir de casación. Si hay una violación a una norma procesal, podés recurrir. Si hay una violación a una norma sustantiva, podés recurrir. Es decir, si se viola una figura del Código Civil, que en este caso es la norma sustantiva, podés recurrir, y si se violenta algo del Código Procesal Civil, que es la norma procesal, podés recurrir. Es decir, esto te da una serie de mecanismos de protección. Por otro lado, un proceso expedito, casación, son 20 días que tiene el máximo órgano del Poder Judicial para responder. Antes los recursos de casación duraban cualquier cantidad de tiempo, imagínense. Y ahora establece que en 20 días se tiene la obligación de responder. Noticias, de verdad. ¿Qué beneficios más grandes, abogado? Mire, hay un tema que es importante también señalar, y es que estamos en una etapa de transición, porque se deroga el Código de Procedimiento Civil, que es el conocido como PR, y pasamos a un nuevo Código Procesal Civil. ¿Qué sucede si le dictaron, por ejemplo, una sentencia que terminó con el proceso, que se conoció con el PR, y ahora dice usted, ¿qué voy a hacer si hay un nuevo código? Entonces la ley ya prevé cómo resolver ese tipo de situaciones, y esto lo menciono porque hay que alertar a la ciudadanía, en especial al abogado, a la abogada, a la profesional del derecho, que cuando le hayan dictado una sentencia conforme el PR, tiene que recurrir de apelación conforme lo establecido en el Código Procesal Civil de Nicaragua. Por eso es que muchos recursos ahorita en esta etapa de transición han sido declarados inadmisibles, porque los profesionales del derecho no se han percatado que tienen que ajustarse al nuevo Código Procesal. Y una de las cosas es que cuando recurran de apelación, en el mismo acto tienen que expresar agravio. ¿Qué significa esa expresión de agravio? Como les señalaba, es la explicación de los errores impugnados, es decir, le tenés que decir a dónde se equivocó el juez si es que crees que se equivocó. El nuevo examen, de pedirle que se examine nuevamente la resolución. Y lo otro es interponer el recurso en los 10 días que señala la ley, no que el anterior código señalaba solo 3 días. Entonces los abogados están recurriendo en los 3 días, entonces lo hacen fuera del término. Entonces ahora lo que está haciendo es la autoridad judicial es inadmitiendo los recursos, y eso implica que se estarían vulnerando derechos de las partes, pero debido a negligencia del profesional. Entonces hay que llamar a la atención al profesional del derecho que en esta etapa de transición de implementación de un nuevo Código Procesal Civil hay que tener mucho cuidado. Ahora, para finalizar, sabemos que la información es vital para cualquier tipo de proceso que nosotros necesitemos realizar. ¿Esta información está a la mano para nosotros? Está disponible. En la sesión anterior, la doctora María Amanda explicaba que la Corte Suprema de Justicia ha publicado en su página web una serie de formatos a través de los cuales la población, la ciudadanía y los profesionales del derecho pueden hacer uso de ellos para interponer estos recursos, para interponer una demanda, para seguir la tramitación de conformidad con los plazos, los términos, los requisitos, los parámetros que establece el nuevo Código Procesal Civil. Muy bien. Debemos de decir que este código ha eliminado todo el ritualismo que existía anteriormente. Es una cantidad de requisitos y una cantidad de elementos procesales. Este código lo ha eliminado para hacer más sencillo, para hacer más accesible la justicia. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Qué buenas noticias, entonces. Muchísimas gracias, muchos beneficios acerca de este tema. Con esta información, quisiera saludar nuevamente a su nieta. María Paula, en su primer añito de vida, que agradecemos a Dios y a la Virgen Santísima por semejante bendición. Excelente, felicitaciones y que la pasen genial el día de hoy con esta...